Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil Ibrahim Ceyhan conmovió a todos con una sola imagen, que se esconde tras sus palabras: el pasado no se borra, solo se guarda. La imagen apareció primero como una publicación silenciosa, casi inadvertida, en las redes sociales de Halil Ibrahim Ceyhan. Una fotografía en blanco y negro, una mirada profunda, y una frase que dejó a todos pensando: el pasado no se borra, solo se guarda. Lo que parecía una publicación más pronto se convirtió en el tema de conversación entre sus fanáticas. ¿Qué está pasando en la vida del actor que lo llevó a compartir algo tan íntimo? Halil, conocido por su papel protagónico en exitosas series turcas, ha sido siempre muy reservado con su vida personal. Sin embargo, esta imagen reveló una vulnerabilidad que no se había visto antes. Fuentes cercanas al actor aseguran que esta publicación tiene relación con una etapa dolorosa de su vida, posiblemente ligada a una historia de amor que marcó su corazón. Fue una relación que me enseñó mucho. No todo lo que termina se olvida. A veces, simplemente se guarda en un rincón del alma, habría dicho Halil en una conversación privada, según reveló un amigo cercano. Esta frase no tardó en volverse viral entre sus seguidores, quienes no dejaron de comentar y especular sobre la identidad de esa persona del pasado. Lo que aumentó la intriga fue la reacción de sus colegas del medio. La actriz Sila Turkoglu, con quien Halil compartió pantalla durante varios años, comentó la imagen con un simple emoji de corazón roto. Esto encendió aún más las alarmas entre los seguidores. ¿Acaso la frase iba dirigida a ella? Sila, por su parte, fue abordada por periodistas en un evento reciente y, al ser consultada sobre la publicación de Halil, solo respondió: algunas cosas es mejor no comentarlas. Cada uno sabe lo que lleva dentro. Su respuesta ambigua no hizo más que alimentar los rumores. ¿Están viviendo un reencuentro emocional o simplemente una etapa de nostalgia compartida? Las redes sociales estallaron con teorías. Algunas fanáticas aseguran que Halil se encuentra en un proceso de introspección tras haber terminado una relación significativa. Lo notamos más serio, sus últimas entrevistas son más profundas. Algo pasa con él, escribió una usuaria en Twitter. Otra añadió: desde que publicó esa imagen, me hizo pensar en lo mucho que se guarda y lo poco que dice. Él comunica con el alma. Además, Halil ha evitado aparecer en eventos sociales recientes, alimentando la idea de que se encuentra en una etapa de reflexión. Aunque no ha dado declaraciones oficiales, se especula que estaría preparando un nuevo proyecto que también tiene tintes dramáticos y personales. Una fuente cercana al actor mencionó que Halil ha estado escribiendo mucho últimamente. Está trabajando en algo muy personal. No es solo un guión, es casi como un diario. Está volcando todo lo que siente, todo lo que ha vivido y aprendido, en ese proyecto, comentó una persona de su entorno. Esto reforzó la teoría de que su nueva obra estará fuertemente influenciada por experiencias reales, por cicatrices del alma que aún no han sanado completamente. Los fans, mientras tanto, siguen mostrando un apoyo incondicional. Cientos de mensajes de ánimo, cariño y comprensión inundan sus publicaciones. Muchos se sienten reflejados en sus palabras, en esa frase que parece sencilla pero encierra una verdad profunda: el pasado no se borra, solo se guarda. No pocos compartieron sus propias historias de amores perdidos, momentos difíciles y recuerdos que aún laten en su memoria. En medio de esta ola de empatía colectiva, Halil parece haber tocado una fibra universal. Pero más allá del revuelo mediático y del análisis sentimental, lo que destaca es la transformación artística de Halil Ibrahim Ceyhan. Ha pasado de ser simplemente un actor admirado por su talento y presencia en pantalla, a convertirse en una figura casi poética, un artista que utiliza su dolor como vehículo de expresión. Algunos críticos de arte en Turquía incluso han comenzado a hablar de una nueva etapa creativa en su carrera. La dirección que está tomando su perfil público ha despertado comparaciones con grandes actores y músicos que, en algún momento, canalizaron sus vivencias personales en obras memorables.
Alil está madurando como artista y como ser humano. Lo que está viviendo lo está convirtiendo en algo. Y ese algo puede ser arte puro, expresó un columnista cultural en un artículo reciente. Sin embargo, hay quienes lo ven desde otro ángulo. Algunos periodistas del entretenimiento sugieren que todo esto podría ser parte de una estrategia de imagen cuidadosamente orquestada. No sería la primera vez que un actor utiliza el misterio y la tristeza como elementos para conectar con el público, escribió una columnista conocida por su tono crítico. Aún así, incluso los más escépticos coinciden en que hay una autenticidad emocional difícil de fingir. La incertidumbre sobre el rumbo de su vida personal sigue sin despejarse. Ni Alil ni Sila han hecho comentarios adicionales. Pero sí ha habido señales. Hace unas semanas, Alil fue visto en un café tranquilo del barrio de Bebek, leyendo un libro de poesía. Estaba solo, con una libreta a su lado, escribiendo de vez en cuando. Una fan que lo reconoció relató, lo vi muy concentrado. Se notaba que estaba conectado con algo profundo. Me dio la impresión de que estaba buscando respuestas dentro de sí mismo. Además, se ha sabido que el actor rechazó varios papeles en telenovelas recientes. Al parecer, no quiere involucrarse en proyectos que no le ofrezcan una conexión emocional real. Está buscando historias que le hagan sentir, que le digan algo, aseguró un productor que intentó ficharlo. Esto refuerza la teoría de que Alil está esperando el momento adecuado para regresar, no con cualquier papel, sino con uno que represente una extensión de lo que está viviendo. Por otro lado, en redes sociales circulan rumores de que estaría componiendo música. Recordemos que, antes de su carrera como actor, Alil también se dedicó a la música y escribió varias letras que hablaban del amor, del paso del tiempo y del dolor de la ausencia. Muchos de sus seguidores estarían encantados con un regreso a sus raíces musicales, esta vez con un enfoque más maduro, más íntimo. La expectativa crece. Algunos dicen que pronto lanzará un libro, otros hablan de una serie escrita por él mismo. Lo cierto es que Alil Ibrahim Ceylan está transitando una etapa de cambio profundo. Su silencio no es vacío, sino pausa. Su ausencia no es olvido, sino una forma de preparación. Y sus palabras, por pocas que sean, se sienten como ecos de un alma que está aprendiendo a hablar desde otro lugar. Quizás todos tenemos una historia que no podemos contar del todo, pero que vive en nosotros como una canción sin terminar, escribió recientemente en una historia de Instagram. Una frase más que suma a ese hilo invisible de reflexiones con las que ha comenzado a tejer una narrativa personal más allá de los focos, más allá de la fama. Mientras tanto, sus fans esperan. No solo un nuevo proyecto, sino también una señal de que Alil está bien, que sigue adelante, que ese pasado que guarda con tanto cuidado le está ayudando a construir un futuro más auténtico. Porque, como dijo otra seguidora en redes, cuando alguien habla desde el alma del otro responde. Y nosotros estamos aquí, escuchando. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué piensan? ¿A quién creen que iban dirigidas esas palabras tan profundas? Déjenme sus comentarios, los estaré leyendo todos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de sus artistas favoritos. Hasta el próximo video.